Vemos como nuestra prota, Mao Mao, estaba ocupada cuidando el jardín de su casa cuando su padre le pidió que llevara medicinas a la casa de los Verdriguis. Justo cuando se marchaba, él le advirtió que tuviera cuidado, ya que los secuestros se habían vuelto más comunes en su ciudad. Ella le dijo que no se preocupara y partió. La ciudad de Mao era un lugar animado y bullicioso en China, con muchos viajeros y residentes llenando las calles. Mao Mao llegó al burdel de cortesanas a entregar la medicina, pero se distrajo experimentando con nuevas medicinas, probándolas en heridas autoinfligidas. Mientras trabajaba, una conocida suya llamada Pairin la recibió con cariño. Más tarde, la dueña del burdel se acercó a Mao y le preguntó si alguna vez había considerado ser cortesana, insinuando que podría tener una vida más lucrativa. Sin embargo, ella salió corriendo tras escuchar la propuesta. Más tarde ese día, cuando Mao Mao deambulaba por el jardín, fue secuestrada inesperadamente por 3 hombres. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Lady Li Hua, una de las consortes del emperador, dio a luz a un nuevo príncipe, y la vida de Mao Mao cambió drásticamente en los meses siguientes. Tras ser mantenida cautiva, la vendieron a la corte real y echaba de menos su vida de boticaria, pero compartía sus reflexiones sobre el palacio real con otras personas que conocía. Explicó que la parte trasera del palacio era una zona apartada donde vivían las concubinas y sirvientas del emperador, donde daban luz a sus hijos. El área estaba restringida, permitiendo solo la entrada al emperador, sus parientes y los eunucos, quienes son hombres sin virilidad, los cuales servían en el palacio. Más de 2000 concubinas, sirvientes y 1000 eunucos vivían allí, muchos de los cuales eran analfabetas. A pesar de la grandeza del palacio, Mao prefería una vida más sencilla al aire libre, donde pudiera trabajar con libertad y con el tiempo marcharse de ahí. Un día notó que Lady Li Hua, una concubina del rey, parecía enferma, acunando a su hijo recién nacido, el cual será el futuro príncipe y emperador del imperio. En eso, 2 caballeros, Gao Shun y el maestro Jin, observaron su estado. Comentaron que un bebé de otra mujer también se encontraba mal. Mientras corrían rumores sobre una maldición, Xiaoran, la amiga de Mao, compartió que todos los hijos anteriores del emperador habían muerto por una enfermedad, lo que alimentó la creencia de alguna maldición. Lady Li Hua era una consorte importante por ser la madre del futuro príncipe. Sin embargo, corrían rumores de que el emperador favorecía a otra mujer, la concubina Gyokuyo. Esto insinuaba una lucha por el poder y la influencia en el palacio. Mao Mao no podía ignorar el empeoramiento de la enfermedad de Li Hua, aunque intentaba evitar involucrarse. Entonces, se produjo un enfrentamiento entre Li Hua y Gyokuyo, que llamó la atención de todos. Mao Mao se preguntó por qué los médicos del palacio no habían podido encontrar una cura, y observando la situación de cerca, pensó que podría conocer el origen de la enfermedad. Sin embargo, no estaba segura de cómo comunicárselo a las consortes. Trágicamente, el hijo de Li Hua falleció poco después, y un mes después, Jin visitó a Gyokuyo, quien mencionó haber encontrado una nota pegada a una flor de rododendro. La nota advertía que no acercaran a los bebés a los polvos blancos de maquillaje, ya que eran venenosos. Gyokuyo le pidió a Jin que averiguara quién había dejado la nota, y él sospechó que podría haber sido Mao tras encontrarla durante la discusión. Poco después llamaron a todas las lavanderas. Jin estaba presente, y mientras las demás chicas se emocionaban con su atractivo, alzó un texto y las mandó a todas de regreso a trabajar, dejando solo a Mao porque notó que ella era la única que sabía leer. Jin llevó a Mao a los aposentos de Gyokuyo, donde le agradeció haber salvado la vida de su hija con la nota de advertencia. Mao intentó desestimarlo, diciendo que probablemente se confundió de persona, pero Jin sacó la nota y señaló que la tela con la que estaba escrita coincidía con la de los uniformes de las lavanderas. Jin le preguntó por qué había dejado la flor en la ventana, a lo que Mao explicó que solía trabajar como boticaria y sabía que el maquillaje del burdel que visitaba era peligroso. Explicó que ese mismo polvo probablemente había causado las enfermedades, las cuales afectaban a concubinas y a sus hijos, afirmando que algunas personas intercambian su vida por la belleza. Mientras Mao compartía su conocimiento, Gyokuyo presentó un polvo específico que la enfermera había usado con su hijo, confirmando las sospechas de Mao. Gyokuyo admitió que había intentado advertir a Li Hua sobre la nota, pero ella no le hizo caso. Agradecida con Mao Mao, ella a cambio le ofreció un puesto como su dama de compañía, un puesto de mayor estatus y confianza dentro del palacio, dando así inicio a Kusuriya no Hitorigoto. Mao aceptó el puesto, pero en secreto estaba preocupada, pues siempre había tenido la intención de mantener un perfil bajo y ser una dama de honor llamaba mucho la atención. Pero ahora, con sus conocimientos de medicina y sus habilidades como boticaria, estaba más involucrada que nunca en la vida del palacio.
Más tarde, vemos a un grupo de soldados que fue enviado a una aldea cercana para combatir rumores de amenazas. Al caer la noche, acamparon y se reunieron para comer alrededor de una fogata. Pero después de comer, uno por uno los soldados comenzaron a desmayarse. Se dieron cuenta demasiado tarde de que su comida estaba envenenada. Entre gritos de pánico, acusaron a los aldeanos de manipular la comida, sospechando que se aliaban con las fuerzas enemigas. Para castigarlos, los soldados los capturaron y apuñalaron, deteniendo incluso al líder de la aldea, bajo la sospecha de ayudar a sus enemigos. De vuelta en el palacio, un hombre llamado Gao Shun informó a Jin del incidente del envenenamiento y el arresto del líder de la aldea. Además, comparte noticias sobre las tensiones que se están gestando entre las dos consortes reales, Gyo y Lihua. A pesar de que Lihua cuenta con más de 10 sirvientas, Gyokuyo es considerada la más sabia y cautelosa de las dos, con solo 4 damas de compañía. Jin decide ir a vigilar a Mao Mao, la recién unida a las damas de honor y joven boticaria al servicio de Gyo. Aunque posee valiosos conocimientos médicos, a él le preocupa que los use indebidamente. Un día, mientras Mao Mao se dirige a ayudar a Gyo, se cruza con Jin. Él se ofrece a acompañarla y para medir su lealtad, le pregunta si necesita algo. Mao declina cortésmente, mostrando poco interés, y Jin intenta cautivarla acariciando su cabello con suavidad. Pero Mao permanece imperturbable y un poco asqueada se fue sin decir nada, dejando a Jin sorprendido de que su intento de seducción fracasó. Mientras Mao se adaptaba a su nuevo rol, la presentan al pabellón de Jade, donde conoce a Hongyang, la dama principal de Gyo, así como a sus compañeras de servicio. Le muestran a Mao Mao los alrededores y explican que Gyo prefiere tener un círculo de damas más íntimo, a diferencia de Lihua, que tiene un personal más numeroso. Aunque Mao Mao se ofrece a ayudarlas, le dicen que Gyo tiene una tarea especial para ella. Debe revisar toda la comida que llegue para ella en búsqueda de veneno antes de que llegue a Gyo. Jin explica que desde su embarazo, las comidas de Gyo han sido manipuladas en el pasado, y esta precaución ahora está en marcha para garantizar la seguridad de Gyo. Emocionada por la tarea, Mao Mao comienza a probar la comida con entusiasmo, sin inmutarse por los posibles riesgos, debido a su experiencia como boticaria. Ella revela que ha experimentado con diversas toxinas, y de tanta experimentación se ha vuelto casi inmune a la mayoría de los venenos, lo que la hace ideal para esta inusual tarea. Jin y las demás observan en shock cómo Mao Mao parece disfrutar de la tarea, saboreando cada bocado como si estuviera en un festín. Incluso sugiere usar vajillas de plata, las cuales cambian de color al exponerse a los venenos. Hongyang, impresionada, comenta que Mao debería haber revelado su alfabetización antes, ya que le habría proporcionado un salario más alto. Sin embargo, Mao decidió mantener sus habilidades en secreto, pues no quería que sus captores cobraran más por ello. Sin embargo, con este nuevo trabajo, significa que finalmente podrá ganar dinero para ella sola, y después de un tiempo, Mao Mao empieza a aburrirse de las catas de veneno, considerándolo un trabajo rutinario. Jin le lleva unos bollos para que los revise, pero Mao no parece muy interesada en comérselos. Luego le cuenta sobre el incidente del envenenamiento de los soldados en la aldea, describiendo cómo los soldados culparon a los aldeanos. Curiosa, Mao pregunta cómo comieron los soldados y qué utensilios utilizaron, y después propone una teoría inusual, ya que el veneno podría provenir de la leña que usaban para cocinar, posiblemente contaminada de alguna manera. Durante su conversación, Jin le pregunta repentinamente a Mao si puede preparar un afrodisíaco, otra petición especial, y ella acepta con entusiasmo porque se trata de fármacos. Al día siguiente la llevan a una habitación donde puede trabajar en la receta, pero pronto nota que le falta cacao a los ingredientes. Tras pedir más provisiones, termina la mezcla. Sin embargo, se pone un poco creativa, haciendo unos brownies mágicos con el afrodisíaco y reservándolos para comérselos luego. Mao se va a recoger algunas hierbas, y cuando regresa, Hongyang está furiosa, pues las otras damas de compañía se habían comido los brownies, y ellas no sabían nada de los efectos. Avergonzada, pero divertida, Mao le presenta el afrodisíaco terminado, y otros brebajes a Gyo y a Jin. Observando su trabajo, Jin elogia su esfuerzo, pero hay tensión entre ellos. Días después, Jinhua, Guiyan y Ailan estaban ocupadas con sus tareas de limpieza, charlando sobre lo rápido que había pasado el tiempo en el palacio. Mientras trabajaban, una de ellas se acercó a ver cómo estaba Mao, quien estaba trabajando en un remedio para el resfriado. Ella le comentó sobre un escalofriante rumor sobre un misterioso espíritu que supuestamente rondaba la parte trasera del palacio.
Cuenta la historia que una noche, una criada vio a una chica vestida de blanco deslizándose entre las sombras y pensó que era un espíritu fantasmal. Mao Mao le preguntó a Xiaoran si había oído hablar del avistamiento de aquel espíritu, y su amiga mencionó que últimamente habían ocurrido avistamientos extraños y que cada noche el espíritu supuestamente se aparecía en el este, realizando una extraña danza a la luz de la luna. A Mao Mao le pareció intrigante la historia, pero se preguntó si solo sería un rumor. Se recordó a sí misma que no debería asustarse, asegurándole a Xiaoran que probablemente no tenía nada que temer. Mao Mao entonces visitó al médico del palacio para hablar de los últimos acontecimientos. Durante su visita, Jin irrumpió en su hora del té, lo que llevó a Mao a preguntarse si este no tenía nada más que hacer. Y ella empezó a teorizar que por todas las libertades que tenía, quizás ocupaba un puesto especial en la corte real. Jin, ligeramente divertido por su curiosidad, le preguntó a Mao si conocía algún remedio para el sonambulismo, aparte de la medicina convencional, y ella le dijo que investigara un poco más a fondo, pues quizás eso esté relacionado a los avistamientos del espíritu. Gao Shun, el asistente de Jin, la acompañó en la noche por el palacio, para luego presentarle a una chica danzando a la luz de la luna. Se trata de la concubina Fuzhou, una elegante bailarina que será entregada como recompensa a un oficial militar. El médico explicó que Fuzhou era muy hábil en la danza, pero había tropezado en su primera presentación ante el emperador, y desde entonces la atormentaba la ansiedad, lo que quizás la había llevado al sonambulismo, y el emperador, decepcionado de ella, había perdido interés, por lo que sería entregada al militar. Mao y Gao Shun observaron discretamente a Fuzhou, notando su delicado comportamiento, y Mao, siempre observadora, la comparó con una rosa de algodón, una flor que cambia de forma con las estaciones. Curiosa por la conexión con la historia de fantasmas, Mao le preguntó a Xiaoran si los paseos nocturnos de Fuzhou se habían confundido con los avistamientos del espíritu. Xiaoran confirmó que a menudo se veía a Fuzhou moviéndose desde el ala norte, lo que insinuaba un extraño parecido con el espíritu. Más tarde, Mao Mao se reunió con Jio para hablar de la situación. Ella explicó que el sonambulismo de Fuzhou probablemente se debía al estrés, en particular a la angustia de ser tratada como una simple recompensa y no valorada por sus talentos. Compartió una historia que escuchó una vez sobre una chica en un burdel que había sufrido algo similar. La chica había sido admirada por su belleza y talento en la poesía. Le quedaba solo un año antes de ser libre del burdel, pero iba a ser comprada por un comerciante rico, lo que la llevó a deambular en las noches al sentirse como un simple objeto. Cuando el comerciante retiró su oferta, ella dejó de hacerlo. Entonces, Mao especuló que Fuzhou se sentía igualmente atrapada, por lo que se le prohibió salir de su habitación hasta el día de la entrega. Durante los días siguientes, Jio comenzó a notar que Mao Mao parecía preocupada, pero luego ella recapacitó y pensó que quizás Fuzhou fingió el tropiezo y el sonambulismo, porque ella siempre quiso estar junto al militar desde un inicio, confirmándolo al ver lo feliz que estaba con él. Días después, el mismísimo emperador fue al pabellón de Jade con una petición específica para la famosa boticaria. Las doncellas del pabellón de cristal cotilleaban sobre cómo el Lihua se negaba a comer las comidas que Mao le traía, pues decían que el Lihua prefería la comida lujosa y menospreciaba los platos sencillos que Mao preparaba. Mientras Mao Mao estaba siendo humillada, reflexionó sobre por qué le habían encomendado venir aquí a cuidar del Lihua. Unos días antes, Mao Mao estaba revisando cuidadosamente la comida de Gyokuyo, asegurándose de que no tuviera veneno, y cuando estaba a punto de irse, el emperador la detuvo de repente. Sorprendida se preguntó por qué le pediría que se quedara, ya que rara vez hablaba con ella directamente. Cuando le preguntó si tenía alguna petición, él respondió que quería que revisara al Lihua y vigilara su salud de cerca. Mencionó que le había enviado comida, pero su doncella la había rechazado. Y a Mao le extrañó que las sirvientas de Lihua rechazaran las comidas preparadas por orden del emperador. Más tarde, comentó la situación a Xiaoran, sospechando que Lihua aún sufría los efectos del veneno. Fue a la cocina del palacio a preparar una comida suave y nutritiva que ayudaría a Lihua a recuperarse, pero cada vez que intentaba dársela, sus damas de compañía la rechazaban, criticándola por no entender lo que significaba la comida lujosa. Se burlaban de sus comidas, llamándolas de clase baja, e insistiendo que solo los platos ricos y nutritivos serían adecuados para alguien del estatus de Lihua. Mao Mao, sin embargo, sabía que esa comida sería demasiado áspera para el estómago debilitado de Lihua. Volvía repentinamente a la cocina, preparando siempre una comida suave pero nutritiva. Sin embargo, cada vez que se acercaba a dársela, la echaban. Frustrada pero decidida,
Mao Mao se negó a rendirse y siguió intentando. Finalmente, con intervención de Jin, las criadas permitieron a regañadientes que Mao le sirviera la comida a Lihua. Mientras ella probaba la comida, logró comer un poco, pero era evidente que aún le quedaba un largo camino por recorrer. Las criadas culparon a Mao Mao, acusándola de perturbar el ambiente y causar un alboroto innecesario, pero a pesar de sus quejas, Jin notó la dedicación de Mao Mao y sutilmente animó a las criadas a darle una oportunidad. Un día, mientras Mao Mao observaba de cerca a Lihua, notó algo extraño en su apariencia. Un extraño maquillaje pálido cubría el rostro de Lihua y Mao Mao se dio cuenta de que probablemente estaba contribuyendo a su mala salud. Furiosa, se acercó a una de las criadas de Lihua, la que la había maquillado, y la abofeteó, tirándole el polvo venenoso encima, revelando que ese maquillaje era un veneno que podía absorberse a través de la piel, y por eso se prohibió en el palacio. Le ordenó a la criada que se lavara la cara de inmediato, reprendiendo a las demás por su negligencia y exigiendo que limpiaran la habitación. Mientras Mao Mao continuaba cuidando de Lihua, guió a las damas de compañía sobre las prácticas adecuadas, asegurándose de que Lihua ya no estuviera expuesta al maquillaje tóxico. Y la criada que se lo había aplicado continuamente fue enviada a un confinamiento como castigo. En un momento de tranquilidad, Lihua le preguntó a Mao Mao por qué seguía ayudándola, por qué no solo la dejaba morir en paz. Mao respondió que ella siempre tuvo la opción de dejar de comer, pero el hecho de que continuara comiendo significaba que aún quería vivir. Gracias a la persistencia de Mao Mao, la salud de Lihua mejoró lentamente y durante los 2 meses siguientes recuperó la fuerza suficiente para ponerse de pie. Antes de que Mao Mao dejara su cuidado, Lihua le preguntó si creía que alguna vez podría volver a tener hijos, y ella respondió que tal vez sea posible, aunque no podía garantizarlo. Lihua parecía desanimada al darse cuenta de que el afecto del emperador parecía más dirigido hacia Gio que a ella, pero Mao Mao le susurró una técnica secreta que aprendió del burdel, para que el encanto natural de su tremenda trama reavivara el interés del emperador hacia ella, haciéndola sonrojar. ¡Hey, aquí Belial! Estoy aquí para agradecer a los miembros del canal y hacer una mención especial a Leonis, Francisco Arana y Bianca Gómez por ser los miembros de nivel Rey. Muchas gracias por el apoyo. Si tú también quieres apoyar al canal aún más para que siga trayendo los mejores resúmenes de anime, te invito a unirte a los miembros, donde puedes tener divertidas recompensas que van desde emojis personalizados hasta elegir el siguiente anime que resumiré. Pero la mejor forma de apoyar es suscribiéndote y activando la campana de notificaciones para no perderte de ningún video nuevo. Pero bueno, ya sin más dilación, continuemos. Días después, un soldado maldecido por una extraña enfermedad irrumpió al patio gritando de dolor. Sus manos estaban rojas e inflamadas y una visión lo llenaba de miedo. Cerca de allí, Jin practicaba sus movimientos de esgrima con un amigo llamado Basen, y no muy lejos, Mao Mao estaba ocupada recolectando hongos en el bosque. Siempre le había encantado buscar comida, y estos hongos le parecían particularmente sabrosos. Sintiendo un hambre repentina, recogió algunas más para cocinarlas más tarde en secreto. Al regresar, comparte con su amiga Xiaoran la deliciosa comida que le dan las damas de Gio en las fiestas de té. Emocionada por su hallazgo de hongos, Mao Mao acude al médico del palacio para enseñárselos. Él coincide en que se ven muy frescos y sugiere cocinarlos juntos. Tras un breve periodo de preparación, preparan un plato sabroso, disfrutándolo juntos entre risas y conversación. Pero su tranquila comida se ve interrumpida por la llegada del soldado maldito. Sus manos rojas estaban llenas de sarpullido y cuentan una historia dolorosa. Le cuenta al médico que durante su turno de noche, quemando los escombros del palacio, se encendió una llama inusualmente colorida. Al bajar la vista, sus manos estaban cubiertas del sarpullido rojo. Mao Mao examina el sarpullido e, intrigado, el médico le pregunta si puede preparar un ungüento para el soldado. Ella pone manos a la obra, pensando detenidamente en los ingredientes que necesitará. Mientras lo prepara, el soldado le explica más sobre sus turnos de noche y el extraño incidente que lo llevó a su condición. Mao Mao sospechaba que las llamas de colores podrían estar relacionadas con los tintes o productos químicos usados en fuegos artificiales del palacio. En ese momento llega Jin y el médico se apresura a prepararle un té. Jin le pide a Mao Mao que lo acompañe a otra habitación donde se guardan las pastillas medicinales. Juntos examinan pastillas que podrían aliviar la erupción, cada una de varios colores, preguntándose si esto podría contener algunas pistas sobre la causa de las erupciones en el palacio. Todo parece demasiado coincidente, y se pregunta si los colores y la erupción podrían estar relacionados de alguna manera codificada.
Al regresar al pabellón de Jade, es recibida por sus amigas que la esperaban con ansias y le obsequian un hermoso vestido que necesitará para la próxima fiesta de jardín. Curiosa, pregunta de qué se trata la fiesta de jardín, y las criadas explican que se celebra 2 veces al año y está llena de entretenimiento, además de baile y comida deliciosa. También le comentan que las otras 4 concubinas de alto rango del emperador, incluidas Lihua y Gyokuyo, estarán allí junto con otras 2 llamadas Lishu y Aduo. Gyokuyo le aconseja a Mao Mao que se esfuerce por lucir lo mejor posible en la fiesta, lo que implicará maquillarse un poco y disimular las pecas de su rostro. Cuando Mao Mao se pregunta si esto es necesario, las criadas insisten en que es una obligación para todas. Después, Mao Mao se dirige a preparar dulces con naranjas para crear un capricho que no solo sabe bien, sino que también ayuda a conservar el calor a quien lo come. Mientras cocina, una criada se acerca atraída por el delicioso aroma, y Mao Mao explica que estos dulces pueden generar calor corporal. Hongyang pasa a verla, admirando una bata con calentadores que Mao Mao ha diseñado para abrigarse durante la fiesta. Impresionada, le pregunta si ella puede hacer unas similares para las demás criadas. Ella acepta. Por la noche, corta la tela y cose las batas por la mañana. Después de acabar, limpia el pabellón como parte de sus deberes, y con la fiesta de jardín a solo 2 días de distancia, Mao Mao decide hacer algunas túnicas más para asegurarse de que todos estén cómodos. Mientras tanto, a Jin le llega la noticia de que los esfuerzos para curar las erupciones del palacio hasta ahora han sido infructuosos. Preocupados por esto, va a visitar a las concubinas y finalmente se detiene en los aposentos de Gyokuyo. Nota que las pecas de Mao Mao han desaparecido. Sorprendido, comenta sobre su transformación con maquillaje y Mao Mao le confiesa que a menudo usa maquillaje, no para realzar su belleza, sino para verse fea y evitar la atención no deseada. Conmovido por su historia, Jin expresa arrepentimiento por haber preguntado, pero Mao Mao dice que está bien. Sin embargo, como gesto de respeto y cuidado, Jin le da una de sus horquillas. Desconcertada, Mao Mao le pregunta a las demás criadas qué significa que un hombre te dé una horquilla. Al amanecer de la fiesta en el jardín, la emperatriz llega para recibir a todos, admira a las criadas y sirvientes, felicitándolos por su apariencia. La fiesta se llena de vida con risas y música, mientras las mesas se llenan de comida deliciosa. Mao Mao, envuelta en su cálida bata, disfruta de las vistas, los sonidos y la compañía que la rodea, aunque todavía le desconciertan un poco las costumbres reales. Y con el viento frío a su alrededor, los trajes calentadores de Mao las ayudaron bastante a todas. Se asomaron para ver a los artistas bailando con gracia, captando la atención de todos. Entre los invitados se encontraban las concubinas y la emperatriz viuda, explicando que es la madre del actual emperador como de su hermano, pero el hermano siempre está enfermo como para asistir al evento. Mientras continúan observando, Mao notó a sus compañeras peleando con las damas de Lihua, y Mao, con su semblante tranquilo, intervino con una tétrica sonrisa que espantó a una de las damas, y sus compañeras admiraron la paciencia de Mao Mao, comentando que nunca parecía enojarse por nimiedades. Sin embargo, otra disputa captó rápidamente la atención de Mao Mao. Esta vez fue entre las sirvientas de las otras 2 concubinas de alto rango, Aduo y Lishu. Mao Mao se enteró de que Aduo había servido como concubina durante mucho tiempo. Y si bien Lishu era una joven recién llegada, descubrió que Lishu era la nuera de Aduo, porque Lishu era concubina del antiguo emperador. A medida de que caía más frío, las damas de Lihua comenzaron a temblar, y Mao Mao les ofreció su almohadilla térmica, pero ellas la rechazaron por miedo. Poco después, un hombre llamado Lee Haku se acercó a Mao Mao, y para su sorpresa le regaló una horquilla también. Desconcertada por el gesto, la guardó, y luego Lihua llegó con ella para también regalarle una horquilla, sumándose a la creciente colección de horquillas inesperadas de Mao Mao. Las damas de compañía de Gyo estaban un poco desconcertadas por la cantidad de regalos que Mao Mao había recibido, y no estaban seguras de cómo Gyokuyo reaccionaría ante toda la atención que Mao recibía. De todas formas, iba a comenzar la cata de comida antes del banquete, y Mao Mao se dirigió a la zona principal de la fiesta, donde estaba a punto de comenzar la degustación. Observó la zona asimilando el entorno, y cuando le entregaron el primer plato para probar, empezó a comer para garantizar la seguridad de la comida para la concubina Gyo. El plato estaba delicioso, y el siguiente plato que probó fue una sopa caliente, pero al terminarla, Mao Mao notó que estaba envenenada. Mao avisó esto y abandonó el lugar. Cerca de allí, Jin notó la conmoción, escuchó la noticia del veneno y corrió a investigar. Uno de los ministros, ajeno a la advertencia, probó la sopa y se desplomó momentos después. Jin encontró a Mao,
quien la verdad estaba muy feliz de comer veneno, pero él rápidamente la tomó de la mano, insistiendo en que fueran a la enfermería para que tomara medicamentos y eliminara el veneno de su cuerpo. A regañadientes, Mao siguió sus instrucciones, tomando el medicamento y vomitando para eliminar el veneno. Una vez se sintió mejor, le aseguró a Jin que estaba bien, pero no pudo evitar sentirse un poco frustrada, porque una parte de ella quería sentir la sensación del veneno en su cuerpo. Jin le informó que el ministro que bebió la sopa lo había hecho para comprobar si Mao Mao decía la verdad, solo para desmayarse poco después. Con calma, Mao le entregó a Jin una bolsa con más agentes y sugirió que se lo dieran al ministro para ayudarlo a recuperarse. Ya recuperada del todo, Mao le pidió a Jin que trajera a Li Shu y a su catadora para hablar del incidente de la sopa envenenada. Cuando Li Shu llegó, Mao Mao notó pequeños bultos rojos en su brazo, lo que la hizo sospechar. Dedujo que Li Shu era alérgica al pescado que habían comido antes en la fiesta. El descubrimiento llevó a Mao Mao a comprender que la comida de Li Shu debía haber sido intercambiada con la de Gyokuyo. Li Shu, desconcertada, le preguntó a Mao Mao cómo lo había averiguado, y ella explicó que había observado la incomodidad de Li Shu durante toda la comida, notando que se obligaba a comer cosas que no quería. También cuestionó por qué la catadora de Li Shu le había permitido comer algo que no le sentaba bien. Cada concubina tenía su propia catadora designada para garantizar su seguridad, así que Mao tenía curiosidad por saber por qué ella no había hecho bien su trabajo. La catadora parecía tensa y vacilante, y Mao Mao intuyó que ocultaba algo. Al ser interrogada, la catadora admitió que sabía que a Li Shu no le gustaba la caballa, pero no esperaba que le causara una reacción alérgica. Mao Mao le aconsejó a la criada que usara una pastilla específica para aliviar el estrés, recordándole amablemente que tuviera más cuidado en el futuro. Después, Jin puso su mano sobre el hombro de Mao, como gesto de tranquilidad, pero Mao Mao lo ignoró, diciendo que una plebeya como ella no es digna de ser tocada por él. Luego le dijo que se marcharía, solo para que Jin le preguntara por qué había sospechado de la catadora de Li Shu desde el principio. Mao Mao respondió que al observar el comportamiento de la criada, podía notar que algo no andaba bien. Al salir de la fiesta, Mao Mao suspiró, sintiéndose agotada por los acontecimientos del día, pero Jin y sus compañeros oficiales se quedaron pensando si este incidente estaría relacionado con las pastillas de extraños colores y las misteriosas erupciones que habían aparecido recientemente en las manos de los trabajadores del palacio. ¿Conoceremos al hermano del emperador? ¿Sabremos más de las otras concubinas? ¿Quién ocasionó las erupciones? Estas preguntas y muchas más serán respondidas en la siguiente parte. Y si la quieres cuanto antes, dale like, suscríbete y comenta, porque si llegamos a los 6000 likes y 200 comentarios, les traeré la siguiente parte lo antes posible. Y si llegaste hasta aquí, te invito a que pongas en los comentarios un emoji de trébol, para hacerme saber que te gustó el video. Pero bueno, ¿qué te pareció este anime? Déjalo aquí abajo en los comentarios. En fin, yo soy Belial, de Belial Recaps, y nos veremos en el siguiente anime.